todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy viajaremos en el pasado y hablaremos de un evento que sacudió los cimientos del mundo moderno, la crisis de 1929. Prepárense para entender cómo la economía global se fue a pique y por qué sus ecos todavía resuenan hoy. Primer tema a tratar, hablaremos sobre los felices años 20. Para entender la caída, hay que ver de dónde veníamos. En los años 20, especialmente en Estados Unidos, vivían una euforia total. Eran los felices años 20. La gente tenía dinero, consumía mucho, compraba de todo. Coches, radios, electrodomésticos, había un optimismo desbordante. La bolsa de Nueva York era el centro de la atención. Muchos invertían incluso con dinero prestado. Se creía que las acciones siempre subirían. Era como una fiesta sin fin. Pero en un momento se llegó el día del desastre, llamado el Jueves Negro. Pero toda fiesta tiene un final. El 24 de octubre de 1929, un día pasó a la historia como el Jueves Negro. El pánico se desató. Las acciones empezaron a desplomarse. La gente desesperada intentaba vender sus acciones, pero no había compradores. Imagínense el caos que se hizo. La caída continuó el Martes Negro, 29 de octubre del mismo año, llevando a la ruina a miles de inversiones. Ahora toda una vida. Empresas enteras, todo se desvanecía en cuestiones de horas. ¿Qué digo de horas? De minutos. ¿Por qué se rompió la burbuja? Una de las causas por las que se rompieron las burbujas fue especulaciones excesivas. ¿Por qué? Demasiada gente invertía en la bolsa de dinero que no pedían prestado. Cuando los precios cayeron, no pudieron pagar sus deudas. También sobreproducción industrial. Las fábricas producían, pero la gente ya no podía comprar tanto, pues no tenían dinero. Y tenían muchas drogas por pedir prestado. Había un exceso de productos y poca demanda. También lo que produció lo de el Jueves Negro y el Martes Negro fue la debilidad bancaria. Muchos bancos habían invertido en dinero de sus clientes en las bolsas y cuando esto cayó, los bancos quebraron, dejando a la gente sin sus ahorros. También hubo problemas agrícolas. Los agricultores venían con problemas de precios bajos ya hace tiempo y deudas, lo que debilitaba la economía. No había muchas reglas en los controles de los mercados y los bancos, lo que permitió que situaciones salieran de control. Las consecuencias del Jueves Negro fue solo el inicio. Se desató la Gran Depresión, la peor crisis económica del siglo XX. El desplome se disparó a los niveles imaginables hasta el 25% de Estados Unidos. Miles de empresas y bancos cerraron. La gente lo perdió todo, sus casas, sus trabajos, sus ahorros. Vimos las famosas colas del pan. La crisis no se quedó en Estados Unidos, se expandió como un virus por todo el mundo, así como el coronavirus, así, afectando Europa, Latinoamérica y más allá. Fue una recesión global. Para el camino de recuperación, la salida fue lenta y dolorosa. En Estados Unidos, fue un plan masivo del gobierno para invertir en la economía, crear empleos a través de obras públicas, regular los bancos y ofrecer ayuda social. Marcó un cambio importante en el gobierno. Asumió un papel más activo en la economía para proteger a la gente. La recuperación total, sin embargo, llegó en el estadio de la Segunda Guerra Mundial, que reactivó la industria y la producción. La crisis del 29 nos dejó lecciones durísimas, pero valiosas. La importancia de regular el mercado, de tener un colchón de seguridad para la gente, de que el optimismo desmedido puede ser peligroso. No recordó que la economía era frágil, que la interacción global significa que los problemas pueden afectar. Su legado sigue presente, recordando la necesidad de estar siempre alerta y construir economías más resistentes. Eso fue todo, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
Hola y bienvenidos a otro podcast. Hoy vamos a sumergirnos en los episodios más dramáticos y dolorosos de la historia de España, la Guerra Civil. Un conflicto que duró 3 años, dejó una huella imborrable. Imagínate un país dividido, familias enfrentadas y un eco que resuena en la historia de hoy. ¿Cómo llegó a España esta situación? Vamos a descubrirlo. El contexto es una España de tensión antes de la guerra. Para entender la guerra hay que ir un poco atrás. La Segunda República Española, 1931-1933. España era un país con muchas tensiones. Por ejemplo, sociales. ¿Cómo sociales? Pues grandes desigualdades entre ricos y pobres, con un campo embrecido y movimiento obrero fuerte. También políticas. Y tú dirás, ¿políticas por qué? Una polarizada extrema. Por un lado, una derecha conservada, monarquía y un apoyo de las iglesias y parte del ejército. Por otro, una izquierda republicana, socialistas, anarquistas y comunistas, que buscaba profundamente agregar laboral y educativa. Y también territoriales. Tensiones entre el gobierno central y las aspiraciones de autonomía de región como Cataluña y el País Vasco. La República intentó modernizar el país como reforma, pero esta generaron mucha resistencia y descontento a uno de los sectores más conservadores. Hubo mucha inestabilidad, huelgas, levantamientos y un clima de mucha violencia política en las calles. El golpe de Estado, julio de 1936. En julio de 1936, parte del ejército lideró con el general Francisco Franco Mola Ocampo del Llano. Se rebeló contra el gobierno legítimo de la República. Querían restaurar el orden y acabar con la que veía como las caos republicano. Pero el golpe no triunfó en el país. La gente organizada a milicias populares y parte de la fuerza de seguridad resistieron. España quedó dividida en dos bandos, a lo que iba a ser un golpe rápido, convirtiéndose en una cruenta guerra civil. Maestra, perdóneme por trabarme mucho, pero bueno. Seguimos. Los dos bandos enfrentados. El bando republicano, el bando nacional. El bando republicano defendía la república y sus valores. Estaban formados por el gobierno republicano, partidos de la izquierda, solicitaban comunistas y anarquistas, sindicatos intelectuales y buena parte de la población civil. Recibieron ayuda limitada de la Unión Soviética y a las brigadas internacionales. El bando nacional luchaba contra la república. Está compuesto por los militares sublevados. Lo crucial es que contrataron un apoyo de militar y económicos masivos de la dictadura fascista. La guerra en un sí. 1936 y 1939. Fue una guerra brutal y total con batallas feroces como la de Madrid, el Jarmón o el Ebro. Se usaron tácticas nuevas y aterradoras para la época, como el bombardeo masivo sobre la población civil. Hubo una represión violenta en ambos bandos. El final de la consecuencia. En marzo de 1939, tras casi 3 años de combate, el bando nacional con la ayuda de Hitler ganó la guerra. El 1 de abril de 1939, Franco declaró la victoria. La Guerra Civil Española era una herida profunda en la historia en España. Nos enseñó sobre los peligros de la polarización extrema, la importancia de la convivencia democrática y las terribles consecuencias de la guerra civil. Es un recordatorio de la historia, aunque dolorosa, es fundamental para entender nuestro presente y construir un futuro donde la paz y diálogo preserva sobre el conflicto. Bueno, y eso es todo. Espero les haya gustado. Seguimos con más capítulos. Hasta luego. Hola y bienvenidos a este podcast de historia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un conflicto pudo involucrar a casi todo el mundo y
y cambiarlo para siempre. Hoy vamos a platicar sobre la Segunda Guerra Mundial, por qué la causó, cómo se desarrolló y por qué sigue marcando nuestra historia incluso hoy. Todo empieza después de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó hecha a pedazos, derrotada, humillada, en crisis económica y con un tratado, el de Versalles, que la dejó sin mucho margen. En este caos, un tipo llamado Adolf Hitler sube al poder prometiendo recuperar la gloria alemana. Y sí, empieza a hacer cosas bastante agresivas. Rearma el país, invade territorios y el mundo. Como que se hace de la vista gorda al principio. Mientras tanto, Japón también está invadiendo partes de Asia. Mussolini en Italia quiere formar su propio imperio. La gota que derrama el vaso es cuando en 1939 Alemania invade Polonia. Ahí sí, Francia y Reino Unido dicen ya basta y le declaran la guerra. Así empieza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Alemania avanza rapidísimo en la famosa Blitzkrieg, algo así, o guerra relámpago. En meses caen Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, pero el Reino Unido resiste, sobre todo en la famosa batalla de Inglaterra. En 1941, Hitler comete un error brutal. Ataca a la Unión Soviética. Pésima idea. En ese mismo año, Japón ataca Pearl Harbor, una base naval de Estados Unidos en Hawái. Eso hace que los gringos entren en la guerra. Y para entonces el conflicto es mundial. Se pelea en Europa, África, Asia, los océanos. Por todos lados hay batallas brutales. Stalingrado, el Alamein, Midway, Normandía. También hay resistencia de espionaje, sabotaje. No todo fue solo soldados. Pero más allá de las batallas, hubo algo realmente terrible: el Holocausto. Los nazis no solo querían ganar territorios, también querían eliminar a quienes consideraban inferiores. Millones de judíos fueron perseguidos, encerrados, asesinados en campos de concentración. También mataron a gitanos, personas con discapacidades, homosexuales, prisioneros, políticos, mucha gente. En uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, aunque al principio parecía que los del eje Alemania, Italia, Japón iban ganando, poco a poco las cosas cambiaron. La batalla de Stalingrado fue un punto de quiebre. Los soviéticos derrotaron a los nazis ahí y empieza la contraofensiva. En África también pierden terreno. En 1944 los aliados hacen el famoso desembarco en Normandía, el día D, y empieza a liberar Francia. Los nazis van retrocediendo y para 1945 ya están prácticamente acorralados. Hitler se suicida en abril de 1945 y poco después Alemania se rinde. Pero la guerra sigue en Asia porque Japón no se rinde. Entonces Estados Unidos toma una decisión brutal. Lanza 2 bombas atómicas en Hiroshima y otra en Nagasaki. Japón se rinde en septiembre de 1945 y así termina la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que dejó atrás fue enorme. Murieron más de 60 millones de personas. Se crearon las Naciones Unidas para evitar otro desastre así. Se juzgó a los criminales en los famosos juicios de Nuremberg y comenzó otra tensión, la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También muchas colonias empezaron a buscar independencia. El mundo ya no iba a ser igual. La Segunda Guerra Mundial nos dejó muchas heridas, pero también lecciones. Nos enseñó hasta dónde puede llegar el odio, pero también el valor de la resiliencia y la justicia. Si te interesa este tema y quieres que te cuente más historias de esta época,
Dímelo en los comentarios y dale like al video. Hola a todos, bienvenidos a este podcast La Guerra Fría, un viaje al pasado. Hoy vamos a explorar uno de los periodos más fascinantes de la historia del siglo XX. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico y político que dividió al mundo en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que llevó a este conflicto? ¿Cómo afectó la sociedad y la política de la época? Vamos a descubrirlo juntos. La cortina de hierro. Imagina un mundo dividido en dos partes donde la libertad y la opresión se enfrentan en un juego de ajedrez global. La Unión Soviética había sufrido enormemente durante la Segunda Guerra Mundial, con más de 20 millones de muertos y una economía devastada. Estados Unidos, por otro lado, había salido de la guerra con una economía fuerte y una posición de liderazgo en el mundo. La cortina de hierro fue un término utilizado por Winston Churchill para descubrir la división entre el bloque occidental y el bloque oriental. Fue una barrera física y psicológica que separó a Europa en dos partes y simbolizó la tensión y la desconfianza entre los dos bloques. La carrera armamentista. La carrera armamentista fue un factor clave en la Guerra Fría. Ambos países querían demostrar su superioridad militar y tecnológica, y eso llevó a una serie de crisis y enfrentamientos. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Imagina estar en la piel de un político en este momento, con la responsabilidad de tomar decisiones que podrían afectar la vida de millones de personas. La tensión y la incertidumbre debieron ser abrumadoras. La propaganda y la cultura. La propaganda fue un elemento clave en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron la radio, la televisión y la prensa para difundir sus mensajes y contrarrestar los del enemigo. La cultura también jugó un papel importante en la Guerra Fría, como con la música, el cine y la literatura siendo utilizados para promover los valores y la ideología de cada uno. Recuerdo la película Rock Arnold de Globe de 1956, que mostraba la influencia de la música rock en la juventud de la época. Fue un ejemplo de cómo la cultura podía ser utilizada para promover la libertad y la rebeldía. En conclusión, la Guerra Fría fue un conflicto complejo y multifacético que duró décadas y tuvo un impacto profundo en la historia del siglo XX. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado y que hayan aprendido algo nuevo de este periodo fascinante de la historia. Si quieres saber más sobre la Guerra Fría, te recomiendo leer algunos libros sobre el tema o ver documentales que exploren este periodo de la historia. También puedes compartir tus pensamientos y opiniones sobre la Guerra Fría en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, Globalización y Neoliberalismo, un análisis crítico. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que han dominado la economía y la política en las últimas décadas: la globalización y el neoliberalismo, que son estos conceptos, cómo han afectado a nuestras vidas y a la economía global. Vamos a explorar estos temas de manera crítica y reflexiva. La globalización. La globalización es un proceso que ha estado ocurriendo durante los siglos, pero que han acelerado en las últimas décadas gracias a la tecnología y a la liberación del comercio. La globalización ha traído beneficios como el aumento del comercio y la inversión, pero también ha generado problemas como la desigualdad y la explotación laboral. Un ejemplo de la globalización es la producción de ropa en países como Bangladesh o Vietnam, donde las condiciones laborales son precarias y los salarios son bajos. ¿Es esto un ejemplo de progreso o de explotación? El neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología económica que se basa en la idea de que el mercado es la mejor forma de asignar recursos y promover el crecimiento económico. Sin embargo, el neoliberalismo ha sido criticado por generar desigualdad y beneficiar solo a una pequeña élite. Un ejemplo es la aplicación del neoliberalismo es la privatización de servicios públicos como la educación o la salud. ¿Esto es una forma de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, o es una forma de beneficiar a las empresas privadas a expensas de la sociedad? Los efectos de la globalización y el neoliberalismo. La globalización y el neoliberalismo
han tenido efectos profundos en la economía y en la sociedad. La desigualdad ha aumentado en muchos países y la explotación laboral y ambiental ha sido un problema común. Un ejemplo de los efectos negativos de la globalización es la crisis financiera en 2008, que se debió en parte a la desregularización y la especulación financiera. Las elecciones podemos aprender de estas crisis. Alternativas y soluciones. ¿Es posible una globalización más justa y equitativa? ¿Qué alternativas hay en el neoliberalismo? Vamos a explorar algunas posibles soluciones como la economía social y solidaria o la regularización del mercado financiero. Un ejemplo de una alternativa al neoliberalismo es el modelo de economía social y solidaria que se está desarrollando en países de América Latina, que podemos aprender de estas experiencias. Conclusión: la globalización y el neoliberalismo son temas complejos y multifacéticos que requieren un análisis crítico y reflexivo. Espero que hayan disfrutado de este podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre estos temas. Si quieres saber más sobre la globalización y el neoliberalismo, te recomiendo leer algunos libros sobre el tema o ver documentales que exploren estos temas. También puedes compartir tus pensamientos y opiniones sobre estos temas en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.